Bien, pues bien, alegres de que estén ahí en la casita. Está haciendo frío, pero estamos ahí avanzando, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio con esta diapositiva y vamos a entrar después ya a- al análisis de esta lección. Recordemos que estamos en diagramación, estamos viendo un poco sobre todo lo que teníamos que trabajar en la división de la hoja, la composición, el formato. Recordemos que en la anterior clase hicimos esa división de forma práctica en el periódico, en la revista. Entonces, los componentes de la diagramación, no nos olvidemos que son el formato, el margen, las guías. Esos tres componentes lo hemos trabajado midiendo el margen del deber, comprendiendo qué es margen, eh, midiendo el formato de la hoja y luego identificando las guías o la retícula, vale decir las columnas, los módulos, y recuerden que más o menos teníamos una referencia del periódico y después de esa referencia que les mencionaba de las columnas, las filas para hacer estos como cuadrados que se llaman módulos, recuerdan que después identificamos la jerarquía o cómo la persona podía leer. Acuérdense que colocamos números en los subtítulos, iba de grande a pequeño y eso ayudaba a entender cómo se trabajó la propuesta de lectura de la composición. Entonces, recordarles que la idea es cómo organizo los elementos en una hoja. ¿Cómo hago para que la persona pueda leer de mejor manera? ¿Cómo puedo organizar, sintetizar, ordenar de tal forma de que sea más fácil la lectura, el entendimiento del concepto o lo que puedo trabajar en cuanto a fotos y texto? Entonces la diagramación me ayuda para que pueda yo organizar de alguna manera. Y pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta, se acordarán que vimos el anterior jueves igual, era el formato. Entonces recordarles que el formato es lo que yo voy a poder elegir en cuanto a propuesta de tamaño de hoja, para que me entiendan, va a ser cuadrado, rectangular, o en el caso nuestro puede ser digital. Entonces, el formato es lo primero que tengo que yo pensar y trabajar, y en base a ese formato, sea cuadrado, sea una hoja, sea digital, podré pasar a la otra faceta, ¿no? Entonces, la elección del formato es muy importante porque desde el formato yo puedo expresar alguna emoción. En el caso de estos ejemplos, fíjense, el disco, la folletería, de repente quiero hacer una línea de tiempo y me sirve un folleto largo para generar esa línea de tiempo. También estamos con el margen y quiero hacer hincapié, por eso estamos puntualizando esta presentación, tratando de hacer un recordatorio de lo que hemos visto en forma práctica y en forma teórica. El margen, muy importante, que este margen que pueden ver ustedes aquí alrededor nos puede ayudar para, en el caso de los libros, la lectura. El dedo es casi 1 centímetro, el ancho del dedo, y el margen siempre oscila en ese promedio. Recordemos que tenemos márgenes alrededor y también tenemos márgenes en la parte media del libro, que son los márgenes para que evitemos el corte del texto. Ahí tenemos otra imagen que, fíjense, ya podemos entender mucho mejor ahí tenemos que toda la parte negra es el margen.
Y a esto se llama caja de texto. Toda la parte que ven ustedes de color claro, podríamos llamar la caja de texto. Esta parte. Tenemos también otras disposiciones de márgenes que podemos ver, otros formatos. Y bueno, tenemos esto que estábamos puntualizando ya en la anterior clase. Fíjense, es una disposición básica de margen. Los márgenes tienen las siguientes funciones: evitar que las partes del texto se pierdan en el cortado del papel. Entonces, alguna vez seguramente pueden imprimir un informe y algunas partes del texto salen cortados, ya sea que porque están imprimiendo en legal y tienen ustedes una hoja tamaño carta, una hoja más pequeña. Entonces, se determina, esto es lo que vamos a hacer igual para que se emocionen en esta clase. Vamos a diseñar nuestra propia interfaz de aplicación. Vamos a hacerlo como una revista, pero todo en papel, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos avanzado desde la Gestalt, que eso nos va a ayudar con toda la parte del menú, los botones, y toda la temática de la publicidad, de la imagen publicitaria, lo vamos a trabajar aquí. Entonces, fíjense, voy a explicar un poco cómo podemos dividir la hoja. Esto es para un libro, pero vamos a ver ahora cómo se puede dividir igual la interfaz. Eso fue lo que hicimos el día luna, ¿no, licenciado? Exactamente. Fíjense que se acuerdan que ustedes ya trabajaron la parte de la revista, ¿no? Y ahora nos toca este lunes trabajar una interfaz de una aplicación. Entonces, ¿se acuerdan que en el caso de ustedes se basaron en 2 centímetros del deber e hicieron todas estas líneas? Y se acordarán que ¿por qué se deja este ancho? Aquí podemos ver. ¿Por qué dejamos más este ancho que aquí? Porque en esa parte vamos a cortar. Se corta aproximadamente por aquí. De tal forma que cuando ustedes compran el libro, visualmente sienten que este lado es lo mismo que este lado. O este lado es menos y este lado es más. ¿Ya? Ahora, este lado que en promedio es 6, es para colocar aquí el número de página, el título del libro. En el caso del deber, se acordarán que era al revés. El deber tenía aquí un gran espacio, porque en el deber existía la línea, el folio que se llama, existía el deber, y teníamos un gran espacio antes de llegar a la foto y a la nota. En este caso está invertido. ¿Ya? Entonces fíjense cómo se ha trabajado. Y claro, como dice Belén, muchos trabajaron, se acuerdan, su retícula en la hoja, ya su propuesta de la retícula de su revista. Ahora, y empezaron a trabajar esto, en base a lo que hemos visto. Y ahí tenemos el ejemplo de un margen, ¿ya? Estos márgenes son los básicos que se crearon en la Edad Media para hacer los libros. Ustedes observaron tal vez una película de esa época, la gente escribía el libro, no existía imprenta, lo hacía a mano. Entonces, por esas razones se hacía de esta manera. Ya porque se cosían libros, se encuadernaba, pues existían otros métodos. Hoy en día se utiliza estas proporciones para trabajar y poder generar una simetría y algo que pueda, un buen manejo de lectura, ya para que me entiendan, que se llama una estética.
que la persona mira el diseño y pues le gusta. En el caso del deber, si se dan cuenta, es tal cual como hicimos. El deber tenía esta parte más ancha porque aquí tenía como unos puntos. Y esos puntos son de la máquina. La máquina tiene como unas pequeñas estrellas o cuchillas de donde estira el papel para poder imprimir y para poder encuadernar. Esos pequeños puntos que siempre están en el deber. Y el deber tenía esto más ancho, esta parte del lomo tenía un poco más delgado, y en el caso del deber, pues esta parte que podemos observar aquí, lo tenía aquí arriba, ¿no? Que era más alto. Pero sigue esta proporción, a eso me voy, esta proporción de margen. Y ahí tenemos el ejemplo. Y bueno, nosotros, y esto quiero que lo vamos a hacer en la práctica, se lo memoricen por favor, y ayúdenme a ver aquí para poder aplicar. Esto es una proporción, los márgenes no suelen ser iguales, especialmente el margen inferior que suele ser mayor. Fíjense, miren, esto se llama proporción áurea, es una sucesión matemática. Es 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Después, ¿cuál viene? Ayúdame, después de 3, ¿qué vendría? ¿Uno? 3 más 2, 5. Después del 5, ¿qué número le sigue? ¿El 8? 8. Exactamente. Después del 8, ¿qué número? 13. Y después del 13, 21. Exacto. 21. Y después de 21, 34. 30. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué puede eso? Medio raro esos números. Esto se llama proporción áurea, que los escultores y los artistas utilizan bastante. En el caso nuestro, va a servir para el examen, ¿ya? Va a ser un indicador para poder trabajar, ¿ya? Un indicador para trabajar las proporciones. Por eso es que no les dicto si se dan cuenta, no les puedo decir, usted va a hacer su margen de 50 por 40. Sus columnas sí o sí tienen que tener 4 centímetros. Recuerdan que en el deber ustedes encontraron, profe, no es exacto, me decían. Claro, no es exacto, es una proporción por eso. ¿Ya? Entonces, como es proporciones, esto se puede agrandar o achicar, no es una medida exacta. En el caso de este dibujo, que esta reglita la vamos a tener, todos vamos a armar esta regla a mano el lunes. Es una regla que se llama la proporción áurea. No sé si alguna vez lo observaron. Así, en el internet está igual. Un caracol. Esa es la proporción áurea. Estos números áureos forman el rectángulo áureo, que en pocas palabras es lo que nosotros, se acordarán, vimos para sacar fotos. La regla de 3/3. Esto es la regla de 3/3 en fotografía. Solo que ahora no vamos a utilizar para la foto, vamos a utilizar para trabajar los moldes, los márgenes y todo lo que midamos será basado en estos números. Ya, todo lo que vamos a diseñar. Entonces, fíjense, voy a hacer una práctica aquí para que me entiendan. El tamaño que yo quisiera trabajar de mi libro, por decir, que es lo más cercano. Mi libro quiero que sea un tamaño de bolsillo. ¿Cuál es el tamaño de bolsillo estándar a nivel internacional? 10 por 15. Miren, hacemos una sumatoria aquí. Ustedes sabrán de fórmulas. Si añado en matemáticas, si añado al lado izquierdo del igual un número, debo añadir al lado derecho igual. ¿Se acuerdan? Para el despeje de fórmulas en cálculo. Entonces, así hago una igualdad. Aquí matemáticamente veo que tengo 10 y tengo 15.
Ahí está. Es una proporción obvia. Quiere decir que 10 por 15 es un tamaño postal de una fotografía, lo utilizamos nosotros. Todas estas proporciones se utilizan. Su celular está con proporción áurea. Ya, el tamaño de su celular lo han diseñado en base a este rectángulo, a estos números, a esta proporción áurea. Está en base a eso, porque si no, no podría ser tan cómodo y manejable por la mano. La mano también es proporción áurea. Entonces, 10 por 15 es este número. Si yo quiero trabajar el libro más grande, es 13 por 21, que es un tamaño medio oficio para que puedan entender. Si yo quiero trabajar pues algo más grande, recordarán que su tamaño oficio es 21 por 33. Si se dan cuenta, son los tamaños de hoja que nosotros utilizamos. Son todos los tamaños de hoja. A ver, ¿quién me puede decir cuánto mide la tarjeta personal? Una tarjeta personal. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide qué, Lice? La tarjeta personal. ¿Cuánto mide una tarjeta personal? Podría ser 10 centímetros a 15 horizontal y vertical No, podría ser. Ya. 8 por 5 Claro, la centímetros. tarjeta 9 por 5 de es. 8 por 5. Bien, 9 por 5 es exacto, ¿vieron? 9 por 5, 8 por 5 es el estándar. Las dos medidas valen. 9 de ancho, u 8 de ancho y 5 de alto. ¿De dónde salió eso? Ustedes dirán, pucha, alguien se inventó. No, salió de estas proporciones. Ahí está el número. ¿Miren? Aquí lo tengo el número. Entonces, para que se den cuenta, los números están ahí. Entonces ahí lo tenemos, 5 por 8. Ya, 5 por 8. O sea que todo lo que tengamos que ver con papelería se trabajó con esta proporción, con estos números. Estos números se han trabajado en base a una fórmula que es esta proporción áurea y luego se colocaron en esta sucesión numeral. Y ahora todos a nivel internacional utilizan el formato que se llama DIN. El formato DIN. Es el formato, lo que conocen tal vez, tamaño A4, tamaño A5, tamaño A6, es que son, en pocas palabras, estas proporciones que vemos aquí. ¿Ya? Tamaño oficio 21 por 33. Son proporciones, les digo, si se dan cuenta no es exacto. 21 por 33. Media carta, medio oficio es 15 por 21. Un cuarto oficio, un libro de bolsillo, para que me entiendan, o una foto postal, 8 por 13, 10 por 15. Y una tarjeta personal, 5 por 8. Si se dan cuenta, pues todo esto ya lo utilizamos. Pueden medir su celular y les apuesto que está en estas dimensiones, su celular. Ya, o sea, el celular igual es prácticamente una proporción áurea, utiliza estos números que se llaman áureos, otros utilizan. Entonces, fíjense ahí. A ver. ¿Hay alguna duda, pregunta? Esto lo vamos a aplicar. Voy a traer hojas y les voy a enseñar un origami bello, el origami, para que puedan aplicar toda esta teoría en la práctica lunes, ¿ya? Así que vamos a dividir la hoja.
arroja en proporciones de la sucesión áurea. Ya es una sucesión numeral. Entonces, fíjense, de manera gráfica se utiliza. En el caso de esto, para que vean, con esto se hacen las esculturas. Uno elige la proporción 8, por decir, el redondo, 8. Los ojos son 2, y así se va trabajando la escultura. Todas las esculturas tienen proporción áurea. ¿Ya? Los arquitectos también utilizan esto porque si no, tuviéramos un techo muy pequeño, una puerta donde no podemos caber. Entonces, todo tenemos que basar en esto para poder diseñar para la persona, para el ser humano. Todos estos números son la medida del ser humano. ¿Ya? La computadora, la silla, el celular, la casa, está en base a eso. Bien, por decir, yo les puedo decir que aquí, para terminar, no sé si han visto, o bueno, si ustedes hicieron una casa con un arquitecto, o tal vez vieron algún plano donde hay las casas, casas que quieren hacer rendir el espacio, ¿no ve? Y es esto, proporción áurea. Fíjense que este es un plano de una casa, donde está la cocina, lo más pequeño. De la cocina hay una subdivisión, que tenemos de repente aquí la sala, y tenemos un dormitorio que aquí adentro está la puerta, donde está el baño, en esta parte el baño. Tenemos un dormitorio, y se puede seguir subdividiendo en el mismo rectángulo que les comento. Y aquí tenemos un cuarto con su pasillo y con su baño. Y así los arquitectos van trabajando en base a la proporción, y así. Es lo mismo que aquí. Y va subdividiendo. De esa manera, cuando uno entra a la casa, por más pequeña que sea, siente que es acogedora, dice. Es bueno, me siento cómodo, porque está dividido en base al ser humano, en base a estos números. Así que si quisieran hacer algún día su casa, pueden hacer en base a estos números. Y luego lo agrandan, lo achican, pero en base a esta proporción les puede salir muy bien, muy habitable. Bien, vamos a pasar al otro tema. ¿Hay alguna duda, pregunta con esto? Y bueno, terminábamos con esto. ¿Se acordarán? Que al final logramos terminar en esa parte, culminar.